El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad no ha tenido siempre la misma denominación. A lo largo de la historia, ha recorrido un largo camino, desde su identificación hasta su caracterización. La ignorancia de este trastorno ha sido incluso motivo de estigma social para las personas afectadas, generalmente niños. El desconocimiento de los mecanismos íntimos del funcionamiento cerebral y particularmente de los mecanismos que regulan la atención hizo que el déficit de atención, asociado o no con hipercinesia, se atribuyera en un principio a diversos factores no relacionados con la medicina. Aunque existen datos de descripciones clínicas de niños hiperactivos en Alemania a mediados del siglo XIX, la primera descripción de lo que hoy llamamos trastorno por déficit de atención e hiperactividad data de 1902. En la casuística de 43 niños estudiados por el pediatra británico George Frederick Steele, informó que esos niños cursaban con falta de atención y trastornos conductuales secundarios, a lo que llamó un defecto mórbido de control moral. El Dr. Steele describió un cuadro con conducta desafiante, desobediencia, agresividad, crueldad, actitud rencorosa, falta de honestidad y tendencia a tener accidentes. No obstante, en la fundamentación teórica, él consideraba un origen biológico más que un defecto en la educación familiar. Consideraba también que el problema debía ser hereditario, o bien el resultado de un daño en el momento del nacimiento. En 1917, hubo una epidemia de encefalitis que afectó a muchos niños británicos. A partir de esa epidemia, los médicos observaron una mayor cantidad de niños que presentaban la sintomatología descrita años atrás por el Dr. Steele y se le llamó trastorno conductual postencefalítico. La relación entre daño cerebral y TDAH había quedado establecida. Los niños portadores del trastorno fueron etiquetados como de daño cerebral. Hacia 1923 se inició el estudio sistemático de niños con daño cerebral. Esto permitió definir las tres características que se presentaban en forma adicional: atención deficitaria, actividad irregular, impulsividad. Hacia 1940, la observación de casos de niños que mostraban síntomas de daño cerebral sin antecedentes precisos o signos de trauma encefálico permitió asumir que habrían presentado un daño imperceptible, es decir, mínimo. Y así se acuñó el término daño cerebral mínimo al no poderse demostrar daño real. Por otro lado, al evolucionar el estudio del cerebro, adquirieron mayor relevancia los aspectos funcionales, y así, el trastorno pasó a ser llamado disfunción cerebral mínima, como se consigna en el DSM-2 de 1968, término que persistió hasta los años 80 del pasado siglo, fecha en que el TDAH adquirió categoría oficial de trastorno en los criterios del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enfoques variaron y los aspectos conductuales se tomaron más en consideración. La actividad motriz se ubicó como manifestación central y se utilizaron términos como hipercinesia o hiperactividad. En el DSM-3 de 1980 ya se hablaba de TDAH. La necesidad de establecer esquemas de manejo más allá de modificaciones conductuales u orientaciones familiares resultaba un imperativo, y fue hasta 1937 en que Charles Bradley, pediatra estadounidense, descubrió por azar el llamado efecto paradójico de la bencedrina, que administró a niños con agitación que habían sido afectados por meningitis. A partir de entonces, se abrió el capítulo de la terapéutica con psicoestimulantes, y se supo que la administración de sedantes exacerbaba la hiperactividad. El más conocido y el más utilizado en la actualidad es el metilfenidato. La síntesis de esta sustancia fue realizada por el Dr. Leon Panisson en Basilea en 1944. La sustancia fue patentada hasta 1950 y prescrita hasta 1957. Uno de los aspectos de mayor interés del metilfenidato es que no es una anfetamina, sino un derivado de la piperidina que se une a los sitios de recaptación de norepinefrina, incrementa los niveles de dopamina extracelular en el cuerpo estriado y estimula la actividad locomotriz. El DSM-4 aclara ya la diferencia entre TDA con y sin hiperactividad. Se establecen tres variedades diferentes del trastorno: predominio del déficit de atención, predominio de la impulsividad e hiperactividad, tipo combinado.
En 1999, Concerta obtuvo la aprobación de la FDA como fármaco para el tratamiento del TDAH y en 2002 la obtuvo atomoxetina, que es un fármaco que no pertenece a la categoría de los psicoestimulantes. Con los avances logrados en el diagnóstico y tratamiento del TDAH, aún quedan retos por enfrentar, como es el caso de los padecimientos y trastornos que se presentan en comorbilidad. Pero uno de los principales retos es la educación al público, a docentes y al personal a cargo de niños en edad escolar. El conocimiento del trastorno y su manejo debe llegar a la sociedad. Es necesario detectar y atender a la población de adultos que presentan el trastorno. Un adelanto terapéutico relevante es la disponibilidad de formas de administración de metilfenidato que permite diseñar esquemas terapéuticos más racionales. El advenimiento del sistema osmótico de liberación oral controlada, llamado Oros de MFD Concerta, permite su administración una vez al día, lo cual favorece el cumplimiento del tratamiento. El TDAH es un problema que pone a prueba la capacidad de colaboración de los involucrados: paciente, familia, personal escolar, equipo de atención a la salud y muy destacadamente del médico, que debe coordinar los esfuerzos encaminados a mejorar la funcionalidad del paciente. La investigación se está orientando a una mejor identificación de los procesos cognitivos, de los mecanismos de control de los impulsos y del fenómeno de la atención en particular. Sus resultados se traducirán en mejores posibilidades de prevención y de estrategias oportunas de intervención terapéutica dirigidas a la identificación y a la posible prevención de factores de riesgo. Una de las áreas que se están investigando con creciente interés es la de neuroimagen. Las correlaciones entre hallazgos de imagen y actividad cerebral aportarán nuevos conocimientos en este importante aspecto de la práctica clínica. El esfuerzo combinado de la industria farmacéutica con el grupo médico pronto brindará resultados beneficiosos en la mejora de calidad de vida del enfermo de TDAH y de su familia.